Muy buenos días, bienvenidos a La Brújula. Muy buenos días a todos nuestros oyentes que nos están escuchando por el aire de Radio La Luna, AM 1140. ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días a quienes nos escuchan por las aplicaciones. Y muy buenos días a mi compañero de muchísimos años, pero con el cual ya llevamos unas 60 semanas trabajando juntos, Daniel de Abrantes. ¿Cómo te has despertado hoy, Daniel? ¿Qué tal, Mario? Buen día a todos los oyentes. Un día medio gris, pero como todo tendrá también su costado. No digas agradable. Eso, que es medio gris, es un día bárbaro, 21 grados la temperatura, alguna nubecita que está ahí interponiéndose entre nosotros y el sol, pero que va a disiparse dentro de 1 o 2 horas, y vamos a llegar a una temperatura de entre 24 y 26 grados, hermosa, una humedad del 68%, un viento suave que corre a 14 kilómetros por hora, un día espectacular para disfrutar donde usted esté. Es imposible hacer el raconto de todos los lugares donde usted pueda estar, pero el día sigue estando espléndido para ser disfrutado de punta a punta. Y le vamos a preguntar también a nuestro operador, el que hace posible que esto salga a la perfección por todos los medios de comunicación que están a nuestro alcance, y me refiero nada menos que a Héctor Didio. Buenos días, Héctor. A ver, esos aplausos para el operador, a ver si aparece. Ahí, el operador. Acá nosotros somos de segunda, el que vale realmente es el operador de la radio, y casi que digo la verdad, pero no importa, vamos a seguir adelante, y vamos a darle también los buenos días a Radio Fénix de Corrientes, la 92.1 MHz, y a su directora, la doctora Mónica Colunga, a quien le enviamos un fraternal abrazo desde aquí, lo mismo que a su familia, a los amigos, a los compañeros y compañeras. Y de la misma manera, muy buenos días, Radio La Paquita, FM 88.9, Uspallata, Mendoza, a más de 2.000 metros de altura, allí donde los vientos soplan de una manera muy particular, donde el aire y la energía es tan particular, y es un lugar que también quiero, como cada rincón de esta Argentina a la cual nos sentimos vinculados afectivamente, porque amamos a nuestro país. Y allí están Gustavo Figini, con quien siempre hablamos, y Elvio Yadanza, dos hombres que están a cargo de esta radio, La Paquita. La Paquita es un bichito que está allí en las alturas, que por acá, por la zona del llano, no lo encontramos, pero que allí sí es un bichito molesto, y allí está Radio La Paquita, como quien dijera el tábano, ¿no? En algún momento el tábano fue el insecto que se utilizó para mostrar cuál era el papel de la prensa. El tábano molesta al caballo, también nos puede molestar a nosotros, entonces molesta y molesta. Bueno, un poco la función de la prensa es esa, molestar al poder, de manera tal que sirva a la opinión pública, sirva a la población, y también le sirva al poder cuando abre sus oídos, deja de lado a los adulones y alcahuetes que siempre rodean a todo poder, y entonces empieza a escuchar otras voces, y empieza a entrarle también un aire fresco al poder. Así que La Paquita tiene un hermoso nombre con el cual ocupar aquellas alturas. Bueno, y hoy es un día que la verdad que está cargado de muchísimas cosas. Aquí tengo una cantidad de material que me manda nuestra amiga que siempre aparece, Laura Deriu, bueno, pero le vamos a pedir que si encuentra a las 13:45 un espacio, que ve que tenemos ahí un lugar, nos llame a la radio y poder aparecer por acá, por La Brújula. Y tenemos una cantidad muy muy grande de cosas para tratar. Siendo las 12:07, voy a aprovechar para pasar algunos avisos antes de entrar al primer tema, que hoy lo vamos a tratar con una mujer, justamente, con Giselle Artelino, y que tiene que ver este tema con la denuncia sobre abusos sexuales por parte de la sobrina del senador nacional Alperovich. Pero ese es el tema que va a venir a continuación,
quiero decirles, pasando algunos avisos, que hoy a las 18 horas, en la sede de la Universidad de los Trabajadores, en Rawson 106, Almagro, en la comuna Almagro Boedo, recuerden, a las 18 horas, en la sede de la Universidad de los Trabajadores, Rawson 106, Almagro, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, clase abierta, bajo el título Golpe al Estado Plurinacional de Bolivia. Va a estar a cargo de la Cátedra de Introducción al Derecho Indígena, en la que es docente la doctora Paula Alvarado, a quien ya entrevistamos por el aniversario de la masacre de Rincón Bomba. Ustedes la pueden recordar, es una doctora, una abogada, y va a dar una charla entonces hoy a las 18 horas en Rawson 106 Almagro sobre el golpe al Estado Plurinacional de Bolivia. También quiero pasar un aviso, que es la cena solidaria en el Bauen este viernes a las 20:30 en Callao 360 Capital, en apoyo a los trabajadores de la Cooperativa de Trabajo del Bauen. Nuestra actitud solidaria con aquellos trabajadores que supieron rescatar de las manos de quienes huían despavoridos de la empresa Bauen y supieron sostener esta fuente de trabajo y de servicio tan característica de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Si no me equivoco, estamos en contacto con Giselle Artelino. ¿Es así, Giselle? Sí, Mario, es así. Bueno, qué gusto poder charlar contigo. Igualmente. Giselle, vos y mujeres del Partido Socialista Auténtico han sacado una declaración respecto de esta denuncia al senador Alperovich. ¿Nos podés decir cuáles han sido los lineamientos de esta expresión que ustedes han tenido como mujeres comprometidas con el feminismo? Sí, el 23 de noviembre nos pronunciamos frente a la denuncia de abuso sexual al senador José Alperovich, en primera instancia solidarizándonos y acompañando a la víctima. Nos pronunciamos en contra de cualquier tipo de revictimización de la misma. Nos parece que ponerse del lado de la víctima es lo más importante. El caso de Alperovich creemos que pone en primer plano la violencia machista en el ámbito de la política. Alperovich es un dirigente político de la cumbre política, valga la redundancia. Senador de la Nación, nada sí. menos. Si bien hay muchos casos denunciados durante este año, sin ir más lejos, el presidente de la Cámara de Diputados tiene 3 denuncias por abuso y acoso sexual, dirigente del PRO, pero creemos que llegó el momento de ser implacables y de tomar estas cuestiones de violencia por razones de género que realmente impiden una verdadera construcción de proyectos democráticos e inclusivos y respetuosos de todas las personas. Básicamente creemos que se están haciendo, hay un marco regulatorio que es necesario. Hay leyes como la ley Micaela, que salió este año, que establece la capacitación obligatoria en temática de género y violencia contra las mujeres para los 3 niveles del poder de los 3 niveles del gobierno, del ejecutivo, el legislativo y del judicial. Se modificó la ley de protección integral contra la mujer, en donde se agregan incisos contra la violencia institucional, la violencia laboral también. Creemos que son necesarios los marcos regulatorios, pero en algún punto insuficientes si no hay compromiso político e institucional.
En un primer momento nos mostramos molestas contra la dirigencia política femenina que integra el Congreso. A mí en algún punto también me toca ponerme en lugar de una senadora o diputada en un contexto donde creemos que la política argentina es muy machista. Entonces quizás también hay un tema ahí de pronunciarse en contra de determinados dirigentes políticos. No debe ser fácil. Claramente. Ahora, la sobrina del senador, porque en definitiva es hija de un primo de José Alperovich, ha estado declarando y ratificó la denuncia. Sí, ayer ratificó su Entonces, denuncia. claro, durante 3 horas ratifica la denuncia. Es indudable que se le está creyendo que... No, la ratifica y la amplió también con otros hechos, por lo que pude ver entre ayer y hoy en tribunales de Tucumán. Con lo cual, la inhabilidad moral de este hombre para ejercer el cargo luce muy clara. Efectivamente, ¿no crees que debieron haber actuado con otra intensidad, con otra actitud, tanto senadores y senadoras como diputados y diputadas, en torno a un caso tan grave, que además está agravado por el vínculo familiar que tiene? Es decir, se trata nada menos que de una sobrina que en la actualidad tiene 29 años. Es realmente gravísimo. Es muy grave. Creemos que se tuvo que haber apartado al senador de sus funciones hasta tanto se investigue. Pero bueno, hoy lo que se está debatiendo es si se lo va a investigar o no. Me parece que lo grave es eso, porque cuando uno está decidiendo si se lo va a investigar o no a una persona que fue denunciada por abuso, por violación, me parece que nos estamos poniendo del lado del victimario. Yo creo que es muy importante definir la jurisdicción judicial donde se trate este tema. Es clave. Es un dirigente que claramente podríamos entender que maneja la justicia tucumana, ¿no? Fue gobernador durante el 2003 y 2015. Los jueces y los fiscales por decreto fueron nombrados por él. Quizás habría que tratarlo en otra jurisdicción. Habiendo sido un caso que se dio en el Congreso, podría tranquilamente tratarse en la ciudad de Buenos Aires. Pero bueno, que recién hoy solamente se esté decidiendo si se lo va a investigar o no, me parece que ahí está el problema. O los privilegios que tienen algunos dirigentes políticos en cuanto a estos temas. Giselle, ayer fue el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Desde hace ya varios años el movimiento Ni Una Menos viene batallando y sin lugar a dudas las movilizaciones fueron multitudinarias. No obstante eso, en la Argentina prácticamente cada 26 horas hay un femicidio. ¿Cómo se explica esta situación que a pesar de las campañas, a pesar del intento de concientización, de cambio cultural, para terminar con el machismo y para terminar con la violencia, se sigan produciendo estos hechos tan lamentables? ¿A qué lo atribuís? Yo no sé si sería tan contundente decir que hubo un cambio cultural. Me parece que vamos camino a eso. Entiendo que no es una tarea fácil, que la lucha sirve, que todo tipo de manifestación
y protesta también, a veces nos tildan como de exageradas, ¿no? Yo creo que es la única forma de visibilizar y dar voz a un sector de la sociedad que siempre fue invisibilizado. Yo creo que falta mucho camino y hace falta que institucionalmente las cuestiones de violencia de género se traten con la contundencia necesaria. Yo creo que no se puede, en un caso como el del senador Alperovich, no podemos dudar de la víctima e incluso debatirnos si investigarlo o no. Si desde la dirigencia política no se puede hacer una bajada de línea, es difícil que en la sociedad se replique la igualdad de género, la no violencia. Creo que falta mucho, que hoy es un tema de agenda pública, de agenda política, pero que no es suficiente que sea un tema de agenda. Todo queda muy lindo con una mujer al lado, con una fórmula donde acompaña a una mujer, esos lugares políticos que se le dan a las mujeres, pero me parece que no es solo una cuestión superficial. Así es. Bueno, yo te quiero aportar una visión optimista en este contexto tan dramático. Si vos, por el tema cultural, si vos recorres las letras de los tangos, hay tangos donde el machismo se expresa, por ejemplo, Tortazo, ¿no? Tortazo es un tango donde él dice no te rompo de un tortazo por no pegarte en la calle, dice, ¿no? O sea, y se había naturalizado, eso hoy es impensado. No hace tantos años atrás, como ese tango, vos tenías a Alberto Olmedo en una actitud respecto de la mujer que hoy sería absolutamente inaceptable, y el propio Tinelli no hace tanto hacía de la mujer prácticamente un objeto y con menoscabo para la dignidad de la mujer, que hoy me parece que las condiciones culturales no dan, pero quizás no hayamos avanzado lo suficiente como para haber alcanzado la igualdad por la que se lucha y que realmente parece todavía ser una lucha que está a mitad de agua. ¿Sos optimista respecto de que esto siga avanzando? Porque yo también veo a muchos hombres comprometidos con esta lucha, lo cual también habla de un buen dato de la realidad. Sí, soy muy optimista. Quizás no viva para estar presente el día que realmente ese cambio sea natural y esté incorporado, que el hombre no tenga miedo, ¿no? A referirse a las mujeres por un qué dirán o por un no, hoy no se puede decir esto, sino que realmente esté naturalizado el trato hacia la mujer como corresponde. Sí, soy muy optimista. Me parece que incluso políticamente al colectivo feminista el año que viene se va a abrir unas cuantas oportunidades políticas. Tenemos, si bien, un presidente que se pronunció en favor de la ley del aborto. Me parece que tenemos vientos a favor quizás en el futuro cercano, pero bueno, cuesta mucho hablar de democracia cuando hay una discriminación o no se puede ser respetuosos también de las mujeres y de sus derechos. Bueno, Giselle, te agradezco muchísimo la participación aquí en La Brújula y seguramente vamos a estar hablando más adelante. Veremos este caso en particular, cómo se sigue desarrollando, si hay justicia, si podemos evitar en este caso la impunidad, si las instituciones están a la altura del tiempo histórico y de la demanda de la sociedad, y si ustedes, las mujeres, siguen luchando
por sus derechos y por la igualdad, dentro de lo cual, dentro de tantas mujeres, vos también sos un ejemplo, porque has ayudado a hacer una redacción que se expresa con mucha claridad respecto de este tema, poniendo blanco sobre negro quién es la víctima y quién es el victimario, y poniéndose en el lugar correcto, que es el de la víctima. Así que yo te felicito y te agradezco la participación. Bueno, muchas gracias, Mario. Le mando un beso a los dos. Bueno, gracias. Hasta siempre, un beso. Hemos hablado con Giselle Artelino, quien ha redactado la postura de las mujeres del Partido Socialista Auténtico, que yo calculo que debe ser la misma postura que del 99% de las mujeres argentinas o del 90% de las mujeres argentinas, porque realmente hay una frase muy vieja de Marco Aurelio Cicerón, que más tarde la va a tomar Juan Domingo Perón para un libro, que es que la fuerza es el derecho de las bestias. Y la fuerza no da derecho. Si uno es, por la edad que tiene, por la fortaleza física que tiene en un momento dado, superior a la de una potencial víctima que está en menores condiciones para defenderse, porque es una adolescente, porque es una mujer que no tiene la fuerza suficiente en particular, el derecho, no hay ningún derecho, por tener más fuerza, de abusar absolutamente de nadie. Es decir, ayer ha habido unos fallos ejemplares sobre sacerdotes que abusaban de niños sordos, y le han dado una pena ejemplar, de manera que la justicia estuvo a la altura de la circunstancia. Habrá que ver si la institución Iglesia está a la altura de la circunstancia para condenar enérgicamente y expulsar de sus filas a todos aquellos que han abusado por una situación de fortaleza transitoria, que a veces puede ser física, como la que refería anteriormente, o puede ser psicológica en un momento, o puede ser de autoridad en otro momento, y cuanto más alta es la autoridad y cuanto mayor es la fortaleza, más hay que castigar a quienes hacen abusos de esta naturaleza. Vamos hacia una sociedad que debería erradicar la violencia en la convivencia y que debería respetar los derechos de todos y cada uno hasta el extremo. Hasta el extremo. Bueno, muy interesante la conversación que hemos tenido. Quiero decirles también, y antes de que vayamos a hablar con Eduardo Bior, un periodista, analista internacional, un hombre realmente muy preparado, con muchísima información, que es capaz de encender una linterna sobre la situación compleja que estamos viviendo en América Latina, y por eso el intento de comunicarnos con Eduardo Bior. Les quiero decir que el representante legal de Consumidores Libres, doctor Héctor Polino, informó hoy que, según un relevamiento efectuado por la entidad en supermercados de la Ciudad de Buenos Aires, el precio de 24 productos seleccionados de la canasta navideña tuvo un aumento del 56,39% respecto al año 2018. Quiere decir que la Navidad este año, para quienes tengan el hábito de comprar unas sidras, unos turrones, si usted tuviera la misma canasta navideña que el año pasado, le va a salir un 56,39% más cara, y creo que a nadie le incrementaron los ingresos un 56,39%, con lo cual, si el nuevo gobierno actúa rápidamente, podrá ver cómo genera algún paliativo, porque realmente es una tristeza para la sociedad no poder celebrar la Navidad en el mismo marco, por lo menos, del año anterior. Así que Polino nos informa de un aumento de la canasta navideña del 56,39%. Dice que las canastas armadas que ofrecen las grandes cadenas de supermercados tienen precios que registran aumentos que van entre el 42 y el 170% en relación al año 2018. Y creo que estamos en contacto con Eduardo Bior. ¿Es así, Eduardo?
Así es, Mario. Un gran abrazo. Gran abrazo, un gusto para nosotros. Y dado que sos un analista muy preparado, con una gran cultura y con mucha información, nos gustaría que pongas tu linterna sobre una América Latina que al sur del río Bravo está convulsionada. Podríamos decir, y va mi primer pregunta, que hay un hilo conductor entre lo que pasa en Haití, Honduras, Colombia, Ecuador, Chile, Bolivia, etcétera, o que son todas situaciones particulares y que cada una se explica en sí misma por fuera de una realidad regional. A ver, vamos a dejar a Chile aparte, porque Chile es el conejo que saltó de la galera. Uh-huh. Es decir, nadie se esperaba, no nos esperábamos el alzamiento popular que se produjo en octubre y que todavía dura y se prolonga. No se lo esperaba la Casa Blanca, no se lo esperaba el Comando Sur de los Estados Unidos, ni el poder chileno. Uh-huh. El resto tiene un hilo conductor que, si lo extendemos hasta el Caribe, se llama, digamos, retomar el control. Demasiado tiempo de operaciones ilegales, demasiado tiempo de apoyo a los paramilitares colombianos, a los Juan Guaidó, a todo ese tipo de personajes, y da toda la impresión como que el comando sur de los Estados Unidos está tratando de retomar el control de todo el teatro de operaciones. Uh-huh. En particular en América del Sur, aquí ya ahora dejo Haití de lado, hay digamos un factor central sobre el cual el comandante, el jefe del Comando Sur, el almirante Craig Faller, quiere retomar la gobernabilidad, que es la economía de la droga. Ajá. Creo que ya lo hemos hablado algunas veces en entrevistas anteriores. La economía de la droga ha sido una fuente de financiamiento desde hace 40 años para los servicios de inteligencia norteamericanos, es decir, tuvo una doble función. Por un lado, les sirvió para mantener viva la epidemia de drogadicción en Estados Unidos y de ese modo acallar todos los movimientos de protesta, es decir, uh-huh, los ahogaron en droga. Y por el otro lado es una caja 2 con la cual los servicios de inteligencia se fueron financiando todas aquellas operaciones para las cuales no iban a tener apoyo del Congreso norteamericano. Claro. Lo que pasa es que con el tiempo las ganancias han sido tan inmensas que les ha creado un problema de reciclado de las ganancias. Uh-huh. Es decir, toda economía sumergida, toda economía clandestina, por más criminal que sea, en algún momento tiene que salir a la superficie y hacer inversiones en ámbitos legales para poder realizar las ganancias, porque si no, digamos, hay que blanquear. Claro, la plata abajo del colchón en algún momento pierde su valor. Uh-huh. Entonces el tema es que la vía que encontraron todo lo que se llama habitualmente el Estado profundo norteamericano para blanquear las ganancias del mercado de la droga, que es la cocaína en América Latina y el opio en Asia Central, ha sido a través de fondos de inversión y bancos que la han conectado con distintos tipos de negocios inmobiliarios, el negocio del fútbol. Recordemos uh-huh, el escándalo de la FIFA de hace algunos años, y recordemos también quién es Gustavo Arribas, ¿no? El jefe de la AFI, que viene de trabajar largos años como traficante de jugadores de fútbol, con inversiones muy oscuras en Brasil. Es decir, ese señor no está
en la Agencia Federal de Inteligencia para hacer inteligencia para el Estado, sino para hacer contrainteligencia y proteger los intereses del clan Macri. Bueno, el problema es que la conexión que se ha ido produciendo por distintas contingencias históricas es con el poder concentrado del Estado de Israel. ¿Por qué? Porque la derecha nacionalista israelí necesita mantener la política de guerra permanente en Oriente Medio para justificar sus negocios. Y sus negocios se derivan del hecho simple de que Israel no exporta nada. Ajá. Es decir, Israel con las naranjas no puede mantener esa maquinaria de guerra. Israel exporta diamantes pulidos, que son diamantes que roban en Congo y los pulen en Israel y los exportan a Europa y Estados Unidos, y armas, material de seguridad, material electrónico para seguridad, para la conducción de guerras. Es decir, no tiene otra exportación Israel de valor que le permita mantenerse y mantener su política de guerras. Entonces el problema es que hay una complicación y a la larga una complicidad entre esa necesidad económica de Israel y de la derecha nacionalista israelí, que a su vez está ligada a los fondos de inversión especulativos internacionales, los que nosotros llamamos los fondos buitre, con el mercado de la droga, porque tanto en el mercado clandestino de la droga, en el tráfico de drogas, como en el combate del tráfico de drogas, se utiliza una cantidad de material bélico sumamente sofisticado. Claro. El problema es que se le ha producido a Estados Unidos es que la complicación de sus servicios de inteligencia, especialmente la DEA, con esos intereses espurios, le ha cambiado las prioridades políticas. Uh-huh. Es decir, ha dejado de ser un negocio que los servicios de inteligencia norteamericanos hacían en paralelo para tener una caja 2 mientras cumplían con las operaciones que se les ordenaba desde Washington, para pasar a ser la finalidad del negocio y las necesidades propias del Estado norteamericano han quedado relegadas a un segundo plano. Eduardo, vos dirías que todo este submundo y este negocio de la droga, donde la DEA juega un papel fundamental para generar fondos para esa caja en negro, además le genera vínculos con las Fuerzas Armadas y la policía en América Latina? Sí, obviamente porque han logrado colonizar sobre todas las fuerzas de seguridad. Fijémonos que, digamos, los principales hechos de violencia en los últimos meses en América del Sur y también en Haití han sido realizados más por policías que por ejército. Uh-huh. Es decir, quien reprime bárbaramente en Chile son sobre todo los carabineros. Quien reprimió el alzamiento ecuatoriano fue la Policía Nacional. Quien se alzó contra Evo Morales fue la Policía Nacional Boliviana. Uh-huh. En Paraguay existe el proyecto del presidente Mario Abdo de militarizar la Policía Nacional, contra lo cual hay mucha resistencia, debo señalar. Uh-huh. Quien llevó las operaciones golpistas del Lava Jato y que en Brasil fue la Policía Federal, que es uh-huh. un órgano en Brasil que tiene tanta autonomía constitucional que terminó siendo independiente del gobierno federal y por lo tanto dependiente de la Embajada de los Estados Unidos, que es la que le daba las directivas. Uh-huh. Completamente. Ahora, lo que existe sí, y eso es una línea común a las distintas agencias del gobierno norteamericano y al propio Comando Sur, lo que existe
es una política desde hace varios años, por lo menos hace 5 o 6 años, de los Estados Unidos para que las Fuerzas Armadas en América Latina se dediquen al control social y a la lucha contra el narcotráfico, es decir, convertirlas en policías, claro. que es lo que sucedió en México, y la consecuencia de eso fue que México lamenta 120.000 muertos. Sí, claramente. En este contexto, está muy claro, por ejemplo, la situación de Venezuela, que Venezuela es el reservorio de petróleo más grande de la Tierra, y por tanto, al no tener el control, se transforma el gobierno venezolano en enemigo. Te agrego un dato. Sí. Que los laboratorios de elaboración de la coca de Colombia necesitan el petróleo venezolano para sus procedimientos. Bueno, un elemento más que agrava. ¿Qué rol le das a la existencia de litio en Bolivia, en los salares de Uyuni, y qué rol le asignás también a temas? Te comento alguno nada más, como Vaca Muerta, al solo efecto de que vos puedas desarrollar si están por detrás los intereses norteamericanos de estas reservas naturales que pueden ser estratégicas, no solo desde el punto de vista económico, sino desde el punto de vista geopolítico. Sí, yo quiero hacer la salvedad de que hoy en día ya no se puede hablar más de intereses norteamericanos. Hay que hablar por lo menos de intereses norteamericanos globalistas, claro, ligados al capital financiero especulativo internacional, o de intereses norteamericanos nacionalistas ligados a la política de Trump de recuperación del control y de la fortaleza de la primera potencia mundial. Muy buena la aclaración. Digamos, eso es fundamental. Estamos en una situación, digamos, los que tenemos cierta edad nos acordamos de las historietas de Asterix. Cuando Asterix, el guerrero galo que resistía la ocupación romana sobre la Galia, cuando no entendía las idas y vueltas de los romanos, decía, estos romanos están locos. Bueno, a nosotros nos pasa lo siguiente, es decir, hay solamente algo peor que estar dominado por un imperio loco. O sea, en este momento la lucha por el poder dentro de los Estados Unidos es tan aguda, tan grave, es decir, y tan violenta que es muy difícil identificar las líneas de continuidad de tal o cual política de Estados Unidos. Lo que yo puedo reconocer es, obviamente, el litio es el litio es un factor estratégico mundial, porque el litio es la posibilidad de pasar masivamente a la construcción del coche eléctrico, dejar de lado el petróleo, y además es un gran factor de hegemonía por parte de la República Popular China, que ya han iniciado la construcción de baterías eléctricas junto con Alemania, ¿no? O sea, acá hay una opción estratégica que se tomó hace 2 años, estamos en el 2017, cuando el Congreso cuando el Partido Comunista de China decidió que hacia 2030 todo el transporte por tierra en China sería eléctrico, ya sean los trenes o el transporte por carretera. Entonces eso fue lo que decidió a la industria automotriz alemana a la construcción del coche eléctrico. La industria automotriz alemana hace años que venía ya experimentando, pero no se atrevía a lanzarse por una razón de tamaño de mercado, no tenía un mercado de tamaño suficiente como para que ese tipo de inversiones tan gigantescas rindieran. Con la decisión china se decidió
y se creó un tándem, es decir, un tándem que ya viene funcionando así, que es el tándem Alemania-China, Claro. que es decir, por lo menos en lo económico existe una estrechísima cooperación entre Alemania y China, que es lo que se volcó en esta fábrica de baterías de litio que se había empezado a construir, que estaba bastante avanzada, en el departamento de Potosí, en Bolivia, y que Evo la frenó en los últimos días de su gobierno para ver si podía hacerle una concesión al Comité Cívico de Potosí, que después se reveló que no, que el golpe estaba en marcha de todas maneras. Es decir, Estados Unidos, y aquí sí unánimemente todos los intereses de Estados Unidos, quieren parar la producción de litio, quieren parar el pasaje al coche eléctrico, y lo que tiene que ver estrechamente con eso es que quieren parar la introducción del 5G en América del Sur. Sí, te iba a preguntar por eso, porque Bolsonaro, que aparece casi como un aliado de Donald Trump para muchos, de todas maneras él mismo hizo el anuncio que Huawei tenía interés en la instalación del 5G en Brasil, lo cual sonaba un poquito contradictorio. ¿Cómo se explica esta situación? Eso se explica por un lado por la presión de la Federación de Industriales del Estado de São Paulo, que representa a la industria más avanzada, más concentrada y más internacionalizada de Brasil, que no se quieren quedar afuera del mercado mundial. Es decir, ahí es donde se produce la mayor parte de los automotores de Brasil, y ahí están representadas las empresas europeas. Entonces, obviamente quieren entrar al tren del coche eléctrico, y el coche eléctrico se complementa perfectamente con la introducción del 5G, porque el 5G es el que permite el desarrollo del Internet de los objetos. Y precisamente una de las vertientes del desarrollo de la locomoción eléctrica es la locomoción sin conductor humano. Sí, efectivamente. Entonces hay una interrelación entre el desarrollo del coche eléctrico y la introducción del 5G. De todas maneras, preparémonos, porque es prácticamente seguro, digamos, ahora después del 10 de diciembre, Argentina sí o sí, porque no estamos en condiciones, no es un problema de voluntad, es decir, estamos obligados a poner en práctica los acuerdos de cooperación económica con China que se firmaron en 2013, 2014 y 2015, y como condición para la puesta en práctica de esos acuerdos es que China va a introducir el 5G en Argentina. Precisamente uno de los temas fuertes durante el viaje de Alberto Fernández a México fue la pelea entre los empresarios de las telecomunicaciones, entre Carlos Slim por un lado, que es el dueño de Claro, sí. Por el otro lado David Martínez, que es socio de Clarín, que es socio de Clarín en Telecom, sobre quién va a introducir el 5G en el mercado de las telecomunicaciones en Argentina. O sea que está cantadísimo que vamos a introducir el 5G. Ahora, de ahí a hacer la conexión al revés, es decir, quién, aprovechando la instalación del 5G, va a poder aprovechar el litio de la Puna Argentina, esa es una discusión política muy seria, porque la provincia de Jujuy, bajo el gobierno de Gerardo Morales, anudó lazos muy estrechos con empresas chinas que se están llevando el litio en bruto. Que es una barbaridad. Claro, lo cual es una locura. Sí, no hay una estrategia, siendo que del otro lado Bolivia había desarrollado toda una estrategia respecto del litio. Bueno, por eso le pegaron. Es decir, el golpe contra Evo Morales tiene dos explicaciones económicas. Una es el litio y el otro es la reapertura del mercado de la droga.
es decir, el gobierno interino, y esto hace pocos días reanudó la cooperación con la DEA, lo cual quiere decir que la DEA vuelve a tener el control del tráfico de la droga digamos, por toda la precordillera andina. Es decir, desde Colombia, pasando por Perú, es decir, pasando por Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay, hasta atravesar Brasil y Argentina y llegar a los grandes mercados. Eduardo, bueno, hemos hecho abuso de tu tiempo y yo desde ya que te agradezco, pero no puedo dejar de hacerte una última preguntita y en otro día más adelante vamos a seguirla. Lo que has dicho ha sido muy esclarecedor. Bueno, este domingo ha habido elecciones en Uruguay. Da la impresión de que, aunque la diferencia es mínima, no habría manera de revertir por parte del Frente Amplio ese pequeño número de votos que le dan el triunfo al Partido Nacional y a Luis Lacalle Pou en particular como futuro presidente de Uruguay. ¿Sentís que esto puede afectar el funcionamiento del Mercosur? ¿Cómo crees que impacta sobre la Argentina, donde el 10 de diciembre está asumiendo Alberto Fernández como presidente de la Nación? Y sí, va a afectar obviamente, es decir, si bien digamos, Felipe Solá, como probable futuro canciller, ya ha dicho varias veces que nosotros vamos a tener relaciones de gobierno a gobierno y digamos, de Estado a Estado, independientemente del color político que gobierne esos estados, obviamente es mucho más fácil tener relaciones internacionales cuando uno tiene amigos del otro lado. Sí, va a crearnos problemas. Estamos en una situación de cerco fáctico, es decir, con gobiernos de derecha, digamos, en todos los países vecinos. La situación se va a hacer muy difícil. Eso va a alentar también a sectores, digamos, dentro de las fuerzas, sobre todo dentro de las fuerzas de seguridad y los actuales servicios de inteligencia que ya están conspirando. Es decir, el gobierno que viene va a afrontar una situación muy, muy difícil, no solamente en lo económico, que ya lo conocemos, sino también en la situación de seguridad y en la situación, digamos, en la estabilidad política de Argentina. Bueno, Eduardo, hasta aquí llegamos por hoy, te agradecemos muchísimo, creo que nos has dado un panorama extraordinario y seguramente en el mes de diciembre te vamos a volver a molestar. ¿Puede ser? Muchísimo gusto, es un placer. Bueno, gracias. Un gran abrazo para vos y para todas las amigas y amigos que nos escuchan. Bárbaro. Bueno, igualmente para vos, hemos hablado con el periodista y analista internacional Eduardo Bior, que nos ha pintado un panorama de alguien que conoce en profundidad cómo se mueven los hilos en América Latina y que lógicamente no nos explica las cosas con la superficialidad con que lo hacen algunos medios, que parece que más que intentar echar luz sobre la situación, lo que intentan es confundir a la opinión pública. Acá hay intereses muy importantes que se están jugando en América Latina. No olvidemos el enorme reservorio que significa América Latina, tanto desde el punto de vista de la biodiversidad, como de la energía, como de los bienes naturales con los que contamos, más su población. Y, lógicamente, nada de esto ocurre por efecto de la casualidad o porque en las realidad cosas se dieron así nada más. En realidad, lo que viene a plantear Bior es este concepto complejo de la multicausalidad, ¿no? O sea, operan sobre, en este caso, en caso de nuestro análisis sobre América Latina, un montón de causas que generan efectos, ¿sí? Y bueno, construir ese objeto, ¿no? de nuestra mirada, que es nuestra América, requiere mirar muy en detalle, porque en el subsuelo subyacen una cantidad de movimientos que no se ven a simple vista, ¿no?
Así es. Esto junto con otras cosas que sí son más evidentes, ¿no? Sí, sí, bueno, tenemos un montón de llamadas, digamos, de mensajes, bueno, no los vamos a poder dar a conocer a todos porque de todas formas quiere decir que estamos llegando muy bien con el programa, y bueno, y aportando elementos que me parece que son muy, pero muy importantes para entender qué es lo que pasa, porque entendiendo qué es lo que pasa, va a ser más difícil que logren manipular a la opinión pública, que logren desorientarnos a nosotros y que nos lleven por caminos que nosotros no deberíamos recorrer si, como argentinos, como mujeres y hombres del campo del pueblo, de los trabajadores, de los humildes, de las clases medias, no nos dejamos desorientar ni nos dejamos insuflar odios, antipatías, elementos que nos desvíen del análisis objetivo de la realidad concreta. Sí, sí, sin lugar a dudas, América Latina, con sus grandes riquezas naturales, se expone a que las políticas de saqueo sigan operando, ¿no? O sea, sabemos que esta es nuestra debilidad. Así es. En nuestra riqueza también está nuestra debilidad, ¿no? Bueno, el ingeniero Jorge La Peña, sí, con quien ya hemos salido al aire y que lo vamos a volver a hacer dentro de no mucho tiempo, nos está invitando a una conferencia, la última conferencia del año, que va a ser el Instituto Argentino de la Energía, General Mosconi, el próximo lunes 2 de diciembre a las 18 horas, en Moreno 943, tercer piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El título de la conferencia va a ser Escenarios Energéticos 2030, y los expositores van a ser Luciano Caratori, subsecretario de Planeamiento Energético, y Leonardo Mastronardi, director nacional de Escenarios y Planeamiento Energético. En una conferencia sumamente interesante. Yo voy a hacer el esfuerzo para estar presente en esa conferencia, así que le voy a avisar que voy a ocupar una de las sillas porque el lugar no es tan grande y quien quiera tiene que entrar al instituto, a la página del Instituto Argentino de la Energía, General Mosconi, y solicitar a partir de ahí un asiento porque no es tan grande el lugar y seguramente va a ser desbordado. Así que, Daniel, si querés, el lunes que viene nos vamos a verlo al ingeniero Jorge La Peña. Y el tema de la energía, que es uno de los grandes temas, cuando hablamos del litio, hablamos de energía, pero no confundirse. No, el litio no produce energía. Lo que hace el litio es, tratado en baterías, ser receptor de energía y dador de energía. Quiere decir que es una batería que se carga y se descarga permanentemente, y esa utilidad es extraordinaria. La energía que se le suministra a la batería tiene que provenir o bien de una energía eólica, hidráulica, solar o térmica, o de los hidrocarburos, del petróleo, pero esto es importante. El otro tema es que este instituto básicamente ha hecho mayor hincapié en el tema del petróleo y realmente hace aportes desde una mirada nacional que creo yo que es sumamente interesante. Vamos a ir a la pausa, a la tanda de la radio, y seguidamente vamos a descomprimir un poquito estos temas duros de análisis que hemos tenido hasta aquí, y Daniel va a hacer una entrevista a quienes están más vinculados al arte, a la expresión artística, a la cultura. Así que, bueno, vamos a la tanda y después regresamos acá con Daniel de Abrantes y los invitados del día de hoy en el rubro Cultura. Hola, buenos días. Karina, ¿estás al aire? Sí, Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bueno, buenos días. Estamos hablando con Karina. ¿Tu apellido era? Glocker. Glocker. Sí, exacto, Glocker. Karina Glocker es parte de un colectivo de artistas que se llama Afilar la Obra y que están preparando una exposición, una mega exposición, diría yo. Exactamente, sí. Que se va a desarrollar en la ciudad de Buenos Aires los días 5,
6 y 7 de diciembre, Exacto. de 18 a 22 horas, en la calle Hipólito Yrigoyen 840 de la Ciudad de Buenos Aires. Perfecto, mejor Es dicho, así. imposible. 37 artistas con más de 100 obras en escena, ¿sí? Exacto. Obras que abarcan desde la fotografía, la plástica, instalaciones, libros. Instalaciones, video performance. Dichas, exactamente. Somos una comunidad de artistas, Afilar la Obra, que se gestó a partir de las clínicas de obra que coordina Margarita García Faure y Marian Joubet. Sí, quiero aclarar que son grupos de artistas que nos reunimos de diferentes disciplinas y que vamos a potenciar nuestra obra en esas clínicas, ¿sí? A fortalecer un proyecto que cada uno tiene a través de la interacción con nosotros, ¿sí? O sea que el hilo conductor es la participación de todos ustedes en esa experiencia, digamos, de talleres comunes. Exactamente, es una dinámica grupal que se fue generando en diferentes encuentros y bueno, uno de esos encuentros se gestó esta muestra y bueno, es lo que estamos ahora trabajando arduamente para, bueno, gestionar, promocionar y difundir, bueno, toda esta exhibición de artistas multidisciplinarios. Artistas que tienen ya su trayectoria, muchos de ellos con exposiciones y premios, y digamos que no es es una muestra de artistas que ya tienen todo un recorrido hecho, ¿verdad? Exactamente, somos artistas que, si bien venimos de diferentes campos, pero bueno, artistas que ya han expuesto en salones, que han recibido premios, han tenido residencias artísticas. Bueno, hasta hace pocas semanas estuvimos en varias exposiciones individuales de cada uno de los miembros también, ¿no? Porque como colectivo entiendo como trabajo en colaboración también, ¿no es cierto? Uh-huh. Una de las ideas es apoyarnos entre nosotros en cada muestra individual, ¿no? Uh-huh. Y poder ir y poder estar con cada uno de los artistas y bueno, con lo que necesite estar presentes. Entiendo que digamos, la mecánica colaborativa y de asociación potencia y hace posible actividades de este tipo, porque evidentemente esto lleva un gran esfuerzo. Individualmente sí, es mucho esfuerzo y lo que hace el colectivo generalmente y precisamente por eso se conforma es ese trabajo que a lo mejor, bueno, yo necesito fotografía de obra, bueno, otra persona lo puede hacer dentro de ese colectivo. Es potenciarnos y es poder generar también alianzas entre los otros miembros, ¿no? Claro. Para generar así otros proyectos también. La idea es que se pueda expandir este grupo, ¿no? Y pueda generar, bueno, otros proyectos en diferentes medios, diferentes acciones también, y que nos podamos relacionar con otros artistas y con otros colectivos. Uh-huh. En cuanto al lenguaje y los contenidos, son diversos. Son totalmente diversos, hay gente que trabaja con performance, propiamente dichas, hay gente que trabaja con pintura, con dibujo, con fotografía, también hay una programación donde va a haber una presentación de libros, ¿sí? Y también va a haber venta de obras. Ah, qué bien. Contame Sí. un poco cómo va a ser eso. Eso va a ser el día final de cierre, que va a ser el día sábado. Va a haber una venta y una subasta de obra. Entiendo que va a haber una venta de obra de gran formato y después de pequeño formato, ¿sí? Bueno, o sea que es accesible y es para que el público pueda acercarse y conocer aparte de si quiere comprar o no. Y contanos un poco qué es esta experiencia de afilar la obra. Digamos, el título es bastante, sí. Insinúa bastante hacia dónde vamos, pero ¿por qué no me lo contás más en detalle? Afilar para mí es transformar, es poder expandir una obra, un proyecto que uno tenga, ¿sí? Afilar significa es sacarle todo el potencial que un proyecto y una obra pueda llegar a tener, ¿sí? Uh-huh. En este caso, a nosotros, además los que conformamos este grupo, este colectivo, nos gusta hacerlo a través y con otros artistas, ¿sí? Porque así vemos que tenemos diferentes ángulos, diferentes miradas, diferentes diálogos, y cómo se pone nuestra obra en juego y en común con otros espacios,
¿sí? Afilar, obviamente, cuando uno termina de sacarle todo ese potencial a ese proyecto, a esa obra, tiene que volver a afilar ese proyecto y esa obra, o sea que es un continuo, no es algo que finaliza, ¿sí? Tiene una continuidad en el tiempo también. En general, uno cuando piensa en una obra artística del tipo de las que se van a exponer, sí, piensa en una producción en solitario, ¿no? O sea, se imagina al artista produciendo su obra en su taller, en su hábitat. Esto de interactuar con otros artistas me da la sensación que les permite también incorporar, como vos decías, ¿no? Una experiencia que también termina transformando la obra, ¿no? Totalmente, sí. Cuando uno trabaja en su espacio, en su taller, pero cambia totalmente cuando la ponemos under la mirada del otro, ¿no? Uno primero la pone en la mirada del taller, en la mirada de la clínica, a ver qué le sucede a los pares, ¿no? Y después las situaciones cuando uno la va a exponer también, ¿no? Claro. Esto, imagínate que son 37 artistas, ¿no? Que estamos en diálogo. O sea que hubo una coordinación para ver cuáles dialogaban mejor, en qué salas, son aproximadamente 15 salas, son más de 100 obras, entonces hay que tener un cuidado y ver también cómo dialogan esas obras y cómo se van transformando. Una obra uno la ve en el taller de una forma y cuando sale a la luz, cuando la ve otro, ya toma una autonomía que es totalmente diferente también y que además, bueno, a mí me gusta que esa transformación de obra también, porque he recibido, al menos en mi caso, no sé, devoluciones que no se me hubiesen ocurrido jamás, ¿no? Y creo que a mis compañeros les pasa lo mismo. Buenos días, Karina. Mi nombre es Mario Masitelli. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Encantado. Estoy acompañando en este caso a Daniel, ¿no? Sí. Aquí en el programa La Brújula. Sí. Y estoy viendo que efectivamente ustedes son un colectivo muy importante. Sí, sí, y me llamó la atención que dentro de ese colectivo, y esto te lo digo en particular porque nosotros sí estamos contactados con alguna gente de teatro. Ajá. Que no aparece gente de teatro en ese colectivo. ¿Es por algo en especial o simplemente porque las circunstancias no se dieron? No sé si exactamente, no te podría decir si no aparece gente de teatro. Claro. Yo, por ejemplo, vengo del cine y del teatro. Ah, mira. Estudié artes visuales y tuve una larga trayectoria en cine y el teatro y sé que otros compañeros míos también han incursionado en esas ramas. Todo lo que es la parte performática tiene una cierta relación con la puesta en escena de alguna manera, ¿no? Pero claro, exactamente teatro no es lo que vamos a tener específicamente en esta muestra, al menos. Pero sí, muchos hemos incursionado en ese ámbito. Uh-huh. Y por supuesto que cuando uno tiene un bagaje de trabajo en esas áreas, también lo lleva a su obra. De alguna forma hay una mirada, hay algo que queda ahí, ¿no es cierto?, en la obra. Sí, claro. Qué interesante, ¿no? Porque esto, digamos, es una manera de enriquecerse en la interacción con otros artistas, ¿no? Pero además, por lo que yo estuve viendo, sí. Esto les llevó a ustedes también todo un esfuerzo organizativo y de trabajo colectivo que también me parece que genera un vínculo superior, ¿no? Es decir, en la medida de que uno se compromete con una organización, con toda la complejidad que tiene un evento de esta naturaleza, ¿no? Sí, es complejo gestionar, es complejo promocionar, ponernos de acuerdo, porque somos 37 personas con 37 miradas diferentes también, aunque hay algo que nos une, por supuesto. Claro. Pero bueno, es buscar el espacio, es buscar con quién uno mejor tiene diálogo, siempre hablando de las obras, ¿no es cierto? Es ponerse de acuerdo en cómo se potencian, en cómo se ve mejor, en cómo hay una mirada que unifica, ¿no? Y que, bueno, que puede mejorar toda esa puesta en escena que vamos a hacer el jueves, ¿no? Uh-huh. Y que todos salgamos como fortalecidos también de esta experiencia.
Uh-huh. Y contame un poco esto de, digamos, ¿qué significa para un artista mostrar la obra? Significa muchas cosas porque uno pone todo el trabajo que uno va haciendo de backup, lo pone así, ahí, para que lo vean, para que lo tengan y para que ya ese trabajo se objetiviza y bueno, está la mirada del público y está ya uno espera que, bueno, una devolución o no, y va viendo, va como observador prácticamente. Yo en mi caso, como presento instalación, quiero ver qué es lo que sucede cuando la interpelen y cuando la recorran, a ver qué sucede, ¿no? Es un poco de ansiedad y también estar a la expectativa, a ver qué pasa cuando uno pone eso que es tan de uno, no en el afuera. Y contanos qué vas a exponer. Yo voy a exponer una instalación yo estoy trabajando con papeles, son papeles de obra. Como yo vengo del cine, como te conté anteriormente, yo trabajé mucho tiempo en vestuario y bueno, busqué una forma de unir esa área con la parte artística y bueno, empecé a trabajar sobre papeles de moldería, sobre collage y bueno, voy a armar una instalación a partir de eso que bueno. Sí, ¿sabés qué es? Que ahora que comentas eso, soy amigo de un artista plástico que hizo un trabajo durante muchos años, trabajó sobre moldes, y se llama Juan Lecuona, no sé si sí, lo conozco, sí. Conoces a Juan, sí. Y tiene una obra muy interesante, sí, sobre y específicamente una parte de su obra sobre el tema de moldería, muy claro. Mira qué coincidencia. Sí, además las estructuras, todo lo que da forma, lo que conforma también, no solamente el cuerpo, las estructuras me llaman mucho la atención, entonces generalmente voy por ese lado. Igualmente el papel le da una cierta volatilidad que también me interesa como contrapunto con esas estructuras, ¿no? Ajá. Bueno, Karina, de mi parte una última pregunta y pequeña. Lo que ustedes van a hacer realmente tiene, por lo menos de quienes lo miramos desde afuera, una magnitud pocas veces visto. ¿Ustedes han recibido algún respaldo del Estado, tanto sea de la Secretaría de Cultura de la Nación o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o por hacer la muestra tan cerquita de la Legislatura Autónoma de la Ciudad de Buenos Aires, algún tipo, por lo menos una declaración de interés de parte de la legislatura de esta muestra? La verdad que por el momento no hemos recibido ningún comentario. Igualmente hay un área de comunicación dentro de nuestro colectivo que está a cargo de esas tareas, pero por lo que yo estoy enterada el día de hoy, todavía no. Bueno, nosotros vamos a tener en pocos minutos una entrevista con un legislador de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Sí. Le vamos por lo menos a comentar de la existencia de esta muestra. Sí, sería espectacular, la verdad. La verdad porque son muchos artistas muy interesantes. Es un colectivo que la verdad tiene mucho trabajo encima, mucha responsabilidad y pero muy buena obra realmente. Con mucha seriedad y con mucho trabajo y esfuerzo se está haciendo este proyecto. Bueno, Karina, te agradecemos tu participación en nuestro programa. Desde aquí vamos a seguir difundiendo la semana que viene y a través de nuestros medios esta actividad. Vamos a estar allí viendo las obras. Con mucho gusto los esperamos. Y seguramente, bueno, a lo mejor tenemos un contacto después del evento para que nos cuenten cómo fue la experiencia y qué conclusiones sacaron. Sí, sería ideal. Bueno, les recuerdo que es 5, 6 y 7 de diciembre, como dijo Daniel, de 18 a 22 horas en Hipólito Yrigoyen, 840, Capital. Bueno. Muy bien. Bueno, nos estamos viendo entonces. Bueno, muchas gracias por el espacio. ¿Sí? No, de nada. Hasta siempre. Chau. Hasta siempre. Bueno, muy bien. Qué interesante, ¿eh? Qué interesante. Qué interesante esto de la construcción colaborativa. Sí, realmente creo que no sé qué antecedentes habrá, no sé cuál será la experiencia en otras partes. Uno siempre se imagina al artista trabajando solo. Vos tenés la imagen de Pablo Picasso, ¿no? Y no te imaginas el tipo trabajando, como que trabaja en soledad.
o de Dalí, digo, estos dos pintores contrapuestos, ¿no?, de la pintura española, pero siempre te los imaginás en soledad. Y este colectivo, Afilar la Obra, y esta muestra colectiva de sus obras de distintas disciplinas, muestra realmente una experiencia novedosa que la verdad que hace que el evento sea absolutamente atractivo y a mí me haya despertado la curiosidad y por tanto voy a voy a estar presente seguramente el jueves 5, cuando se inicia la obra a las 18 horas allá en Hipólito Yrigoyen 840, muy cerquita de Plaza de Mayo, muy fácil de llegar. Digamos que cuando uno va a un museo, va a alguna muestra colectiva, en general uno se encuentra con una cantidad de artistas y de obras, pero que son convocados por digamos por el espacio ese, ¿sí? Pero no hay un vínculo de otro nivel entre los artistas, cosas que sí acá ocurre, porque todos ellos vienen de discutir y digamos trabajar su obra en forma colectiva a través de estos talleres de afilar la obra, lo que le da un plus valor y bueno, y después esta buena idea de asociarse para poder hacer una muestra tan importante. Bueno, vamos a ver si nos estamos contactando con el diputado de la ciudad, Sergio Abrevaya, y bueno, y ahí se lo planteamos, ¿Querés poner un temita y ya volvemos entonces con el legislador? Parte de lo que hoy hemos hablado, parte nomás, porque hemos hablado de varios temas, con Gisela Artelino sobre esta situación de un senador, José Alperovich, denunciado por violencia de género, en realidad por abuso sexual, y después hemos hablado también con Karina sobre esta exposición, pero en el medio hemos hablado con Eduardo Bior y hemos hablado de temas que son centrales. Uno, la energía y relacionado con esto el litio, ¿verdad? Que quienes vienen siguiendo el programa ya saben más o menos de qué se trata desde el punto de vista técnico. Hay datos que me parece que son relevantes, porque también hemos anunciado que íbamos a ir el lunes a una conferencia organizada por Jorge La Peña sobre el tema del petróleo por el Instituto Enrique Mosconi. Ahora, en Liechtenstein, un pequeño país europeo, se está desarrollando un coche, el Quantino, que es un coche eléctrico que funciona con agua salada. Es un coche cuya tecnología es de última generación, es decir, estamos hablando de punta tecnológica. Están tratando de resolver el tema del precio y de la autonomía de las baterías. No nos vamos a meter en la característica de estas baterías porque es una cuestión de naturaleza técnica, pero usted busca Quantino y ahí va a encontrar el tipo de coche que es, un coche ultramoderno que podría, a través de esta batería, cuya base es una lógica distinta a las baterías de iones, de litio o de combustible de otros autos eléctricos, porque es un bi-ion, es una batería especial que funciona con un derivado del agua salada, puede desarrollar 200 kilómetros de velocidad y una potencia de 108 caballos de fuerza. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que podrían existir vehículos con una propulsión distinta a todos los vehículos que conocemos hasta aquí. Serían vehículos eléctricos, pero con una batería tecnológicamente distinta, lo cual desplazaría todo lo conocido, incluso el petróleo. De manera que el impacto tecnológico, económico y geopolítico que puede tener este avance tecnológico es para por lo menos seguirlo de cerca. Otro tema que va más o menos en esta dirección es una nota que sale sobre Suecia. Suecia no tiene vaca muerta,
ni tiene reservorios de petróleo, ni tiene yacimientos, por lo menos importantes. Pero con Mark Biden no necesita petróleo. Hay decenas de trabajadores que están instalando cada semana 2 turbinas en torres de 130 metros de altura en una zona en el norte de Suecia donde casi no aparece el sol, por lo menos durante todos los meses de invierno no tienen sol, y estas grandes hélices, que aquí también las conocemos, porque en el sur se han venido instalando, pretenden para el año 2040 llegar al 100% de energías renovables sin quemar una sola gota de petróleo. ¿Qué les parece? Es decir, Suecia marcha a una reconversión energética de tal magnitud que en apenas 20 años la totalidad de la energía que necesiten para un buen vivir, porque es de los países donde mejor se vive en el mundo, devenga de la energía eólica, la energía del viento, o de alguna otra forma de energía sustentable. ¿Qué les parece esta noticia? A mí me parece una noticia extraordinaria, porque frente al calentamiento global, que está lógicamente afectando la posibilidad de supervivencia de la especie humana sobre el planeta, hay países que se despegan y efectivamente, miren cómo podría ser la matriz, esto se los digo, por ejemplo, de un país que también pretende ir con energías limpias como Dinamarca. El 57% sería energía eólica, el 22% hidroeléctrica, el 9% mareomotriz, un 5% todavía tiene Dinamarca de nuclear y 7% de térmica. Ese 12% es lo que tienen que hacer desaparecer. Bueno, creo que estamos en contacto con el diputado de la ciudad, Sergio Abrevaya. ¿Puede ser cierto esto? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, Sergio, antes de meterme en el tema de fondo, desearía comentarte que nosotros hace apenas un par de minutos estuvimos hablando con un colectivo de artistas que se llama Afilar la Obra y que los días 5, 6 y 7 de diciembre van a hacer una mega exposición de 37 artistas entrelazados en fotografía, pintura, esculturas, libros, dibujos, videos, etcétera, muy cerquita de la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, en Hipólito Yrigoyen 840, del 5 al 7 de diciembre entre las 18 y las 22 horas, y me llamaba mucho la atención que la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, siendo que está a 200, 300 metros, no haya hecho una declaración de interés cultural de un evento de una magnitud pocas veces visto. Realmente, no tenía noticia de que fuese tan cerca la fecha, así que con los datos que me das vamos a tratar de proponerlo. Bueno, yo te voy a transmitir un contacto después vía privada para que vos tomes contacto con ellos y probablemente sea de interés porque yo creo que no tiene una connotación política, tiene una connotación estrictamente cultural, pero me parece que es un aporte a la cultura de la ciudad y además un colectivo tan grande de artistas que pocas veces uno logra ver, dado que uno imagina, por lo menos en su cabeza, que los artistas son bastante individualistas y que no trabajan en colectivos, pero en este caso así se da, así que te dejo esta inquietud. Bueno, buenísimo, sí, me ocupo entonces. Mira, lo específico por lo cual te llamábamos era para que nos expliques qué es este evento que van a llevar adelante el día sábado, los desafíos del progresismo, igualdad y desarrollo, para que nuestros oyentes lo pudieran escuchar con claridad de quien es uno de los promotores, el diputado de la ciudad, Sergio Abrevaya. A ver qué nos decís. La idea es poder debatir por temas, por supuesto, ¿no? Que van desde salud hasta lo productivo,
y que en cada uno de los temas podamos ver cuáles pueden ser la mirada progresista hacia adelante. En una Argentina en la que la desigualdad creció enormemente, ¿no? La pobreza está en un 35%, la concentración económica, ahí repite lo que sucede en el mundo, ¿no? Sí. Y en definitiva, me parece que como progresistas, sobre todo antes de que asuma el nuevo gobierno, tenemos que debatir esto con la sociedad civil. Vienen muchas organizaciones de la sociedad civil a debatir. Bien. El tema de la igualdad, efectivamente, se ha polarizado la riqueza. Hay gente que vive lógicamente en una red que podríamos decir global, es decir, que vos podés estar en Palermo y pertenecer a una red global donde hay gente de París, gente de Roma, de Nueva York, de Tokio, y muy, muy cerquita de ahí podemos tener villas, miserias de gente que está hundida en la pobreza. ¿Cómo es que hemos aceptado vivir en una sociedad tan desigual y tan injusta, Sergio? Yo creo que hemos mirado para el costado, ¿no? Que la sociedad mira para el costado, pero sobre todo que hace ya, te diría, más allá de la dictadura, que fue importante, 30 años, sobre todo desde el gobierno de Menem, que se perdió una batalla cultural, que es la de una Argentina productiva frente a una Argentina primaria, ¿no? Económicamente primaria. Y entonces, recordarás, Menem rápidamente vendió todo, dijo, sustituyamos la producción con las importaciones, el famoso 1 a 1, promovió una cultura individualista, y a partir de eso no paró. Es decir, lamentablemente, más allá de algún veranito de dólar alto y industria recuperada de la época de Duhalde, no ocurrió. Así que se perdió muchísimo trabajo y se perdió un perfil productivo en la Argentina. Y como vos decías, no es como que no interesó, ¿no? Es como que hay un sector de la Argentina que cree que puede perfectamente el país vivir sin el 35% de la otra porción de la población, y que en todo caso se ocupen con planes sociales, que esto fue lo que hizo el gobierno de Macri, pero no generar trabajo digno y que bien pago, como para que cada familia pueda llevar no solo el pan a la mesa, sino también darles la posibilidad a su familia de crecer en un clima digamos, de desarrollo. Y yo creo que este es el desafío del progresismo, es revertir esa pelea cultural que se perdió, que además como militantes se nos convierte en una deuda tremenda, porque quienes peleamos por la recuperación de la democracia queríamos salir de los índices de pobreza de aquel tiempo y de desocupación, y terminamos en estos índices, que son todos peores. Todos peores. Una deuda de la democracia muy grande. Al mismo tiempo están planteando el desarrollo, quiere decir que no se trataría en todo caso de igualar hacia abajo, sino de elevar la condición de los que están más atrasados, más hundidos. Cuando se habla de desarrollo, ¿a qué se están refiriendo, Sergio? Bueno, el desarrollo, por supuesto, siempre en el ser humano se piensa de manera integral, ¿no? Es decir, no hay desarrollo si no hay educación, si no hay salud, si no hay vivienda, que es uno de los déficits más grandes de la Argentina, 4 millones de familias sin vivienda, y por supuesto si no hay producción y no hay trabajo, y eso requiere varias medidas y sobre todo una mirada distinta de lo que puede ser la Argentina. La Argentina tiene que recuperar su mercado interno, en donde mucho de lo que hoy no produce podría ser producido en la Argentina, pero también tiene que elegir nichos de exportación, tiene que valorizar, esto lo plantea Manes, que van a estar presentes en representación de INECO en este debate, que tiene que valorizar la capacidad que tiene de exportar cerebros. Esto significa que la Argentina podría aprovechar eso para producir un valor agregado en industrias de innovación, en industrias, digamos, nuevas, en un mundo que está cambiando, ¿no? Que está cambiando y que está excluyendo una cantidad de gente del trabajo y de la producción, porque, entre otras cosas, está innovando en la manera de comerciar, en la manera de producir. La era digital ha dejado mucho en el camino, ya ha convertido a pocos en nuevos multimillonarios, pero dejó mucha gente afuera y sin trabajo. Esto yo creo que la Argentina lo puede revertir porque tiene cerebros, tiene su propia capacidad de construir en la era digital alternativas, pero todo eso tiene que ser parte del debate. Bien, bien. Te hago otra pregunta. Cuando se habla también de igualdad y desarrollo, la Argentina, podríamos decir, tiene esta diferenciación vertical, pero también tiene una diferenciación horizontal. Es decir, las economías regionales muestran rezagos muy apreciables.
no es lo mismo para el turista llegar a la ciudad de Buenos Aires que ir a una provincia como Jujuy, por ejemplo, o Formosa. ¿Se va a tratar un poco el desarrollo de las economías regionales? Sí, y vos sabés que ahí te digo algo que pienso hace tiempo, ¿no? La verdad es que en los últimos 100 años, la ciudad de Buenos Aires y algunas provincias que son industriales han transferido en solidaridad a la nación, sobre todo que es una chupadora de plata, y a las provincias sus recursos como para que puedan arrancar. Así fue, por ejemplo, la promoción industrial en muchas provincias. Pero exceptuando San Luis, que la aprovechó, más allá de que nos guste Rodríguez Sá o no, y de que en el caso nuestro el partido está enfrente del gobierno, pero la aprovechó. Tema Sí. Vivienda lo resolvió, Sí. quedó alguna industria, qué sé yo. El resto de La Rioja, a Catamarca, a la que se te ocurra, no la aprovechó para nada. ¿Por qué? Porque tenés una dirigencia de esas provincias como los Infran o los Mansur, que la plata que tiene la provincia es la que viene de nación y lo poco que produce. No se preocupan por mejorar las condiciones de producción en su provincia y dar más trabajo de esa manera. Y la ecuación se resuelve en economía primaria, en San Juan la extracción del oro, el que el Estado subsidia y el resto que emigre. Esta es la situación de gobernadores multimillonarios que han hecho esto durante los últimos 30 años. Así que también tenemos un problema de dirigencia en esas provincias que no permiten que su coprovinciano progrese y tenga posibilidades y no protege las industrias, ¿no? Me parece que este es un tema, es Carlos Menem para entenderlo, en Nación como lo fue en La Rioja. Sí. ¿Y no sentís que para alcanzar los objetivos el país debería tener alguna planificación? No estoy hablando de la planificación soviética, estoy hablando de la planificación lógica que hace cualquier país en el mundo para alcanzar determinados objetivos. ¿No te parece que estamos carentes de eso y que la improvisación, el cortoplacismo, el ganar la próxima elección, la de medio término, la ejecutiva, nos saca siempre del foco de los grandes temas? Sí, por supuesto. Yo creo que este tema casualmente requiere una planificación de qué es lo que se puede producir en cada provincia y que de esa manera se puede alentar y pedir y evaluar y pedir rendimientos a esas gobernaciones que reciban ayuda, pero que en definitiva apunten hacia un tipo de producción, un nicho, digamos. Y eso se tiene que planificar. Eso también sería planificar detener las migraciones en la Argentina que han producido más pobreza, porque el conurbano es el que ha crecido geométricamente en su 70% a manos de inmigración interna, que se va de su provincia porque no tiene trabajo. Así que solo poder resolver eso con planificación nacional, dando trabajo localmente, que no emigre la gente y que pueda vivir con sus familias, que no la tenga que dejar atrás, pero con trabajo. Bueno, eso solo Nación, con promociones industriales muy claras, crédito a las pymes, que no existe crédito, es lo más caro que se te ocurra, y yo creo que eso, si no lo haces nacionalmente, no se resuelve. Correcto. Bueno, ¿nos recordás entonces día, hora y lugar en el cual se va a hacer este evento que se llama Los Desafíos del Progresismo, Igualdad y Desarrollo? Este 30 de noviembre, el sábado, a las 10:30, en Uriburu y Córdoba, en la Facultad de Ciencias Económicas, entrando por Uriburu, ahí estaremos debatiendo hasta las 4 de la tarde en las distintas comisiones. Así que invitamos a todos los que escuchen, que vengan ustedes también, por supuesto. Bueno, vos vas a estar, Mario. Sí, voy a estar. Los voy a acompañar con todo gusto. Así que, bueno, Sergio, te agradecemos mucho y espero que este evento sea un éxito y además que puedas tomar el otro evento cultural para ver si la legislatura lo declara de interés de la ciudad. Dale, con gusto. Bueno, te mandamos un fuerte abrazo. Igualmente, gracias. Chau. Bueno, hemos hablado con el diputado de la ciudad, Sergio Abrevaya, y sobre este evento que se va a hacer ahí en la Facultad de Economía este sábado a partir de las 10:30, y me parece de sumo interés porque creo que la Argentina debate poco la solución de sus problemas, planifica menos y cada vez estamos peor. Pero el que estemos peor no es el fruto de la desgracia, no es el fruto de la fatalidad, sino que ni de la naturaleza, ni de complots internacionales. Es el fruto
de la ineficacia de la acción política, que justamente tiene que sentarse a debatir, a encontrar caminos, soluciones, planificar y alcanzar los objetivos. Así de sencillo. Hoy hemos pasado bastante por alto todo lo que tiene que ver con las noticias circunstanciales. Lógicamente que nos hemos metido en tantas cosas que creo que hemos tenido un día sumamente provechoso, y es probable que todavía tengamos la diosa fortuna de que una amiga se sume al último tramito, al último cuarto de hora del programa, y podemos hablar con ella también temas que son de interés general. Bueno, yendo así a las cosas de los diarios del día, cosa que, como ustedes ven, ocupa nada más que el 1 o 2% de nuestra atención, pero sí es importante decir que Ámbito, a través de un informe del Banco Central, está señalando que más de la mitad de los argentinos adultos está endeudado. ¿Sabe qué quiere decir eso? Mucha gente puede estar endeudada porque se compró una casa o porque se compró un bien, pero mucha más gente se ha endeudado porque ha utilizado su tarjeta para comprar alimentos. Tema que va a caer sobre el próximo gobierno, que nosotros esperamos pueda darle una solución a este problema que afecta a muchísima gente. Cuando decimos solución, nunca estamos hablando de regalar nada. No somos partidarios de que el Estado regale nada, pero el Estado tiene que tener los equilibrios y alcanzar los equilibrios económicos y sociales de tal manera que sea factible para las familias y para las empresas desarrollar con normalidad la vida. La gente que se queda sin efectivo y sin dinero a mitad de mes, pero que tiene que seguir comiendo porque a nadie se le ocurra que tenga que dejar de comer, lógicamente se endeuda. Y esto es lo que está observando el Banco Central con gran preocupación. Se nos viene en pocos días la llegada del próximo gobierno, y del próximo gobierno, yo lógicamente que entiendo que al próximo gobierno le tenemos que dar el crédito que tiene que tener todo gobierno cuando se inicia, empieza el 10 de diciembre. De manera que no vamos a hacer ningún tipo de crítica que sea, nunca lo vamos a hacer una crítica destructiva, eso no lo vamos a hacer jamás. Siempre vamos a hacer nuestras observaciones, que son todas constructivas. Y como el cuadro de situación económico, social de la Argentina es grave, a mí se me había ocurrido que el ganador de las elecciones de octubre, que felizmente evitó que fuéramos el domingo pasado un balotaje, ¿no? Ya debía dar precisiones acerca de cómo va a ser claramente el perfil del próximo gobierno. Es decir, que todos nosotros estuviéramos sabiendo más o menos cuáles eran los mojones de una ruta futura por la cual va a empezar a transitar la República Argentina. Hasta aquí, esos mojones no los hemos visto. No está claro por dónde va a transitar la Argentina en un contexto difícil por donde usted lo mire. Es decir, tampoco le vamos a pedir milagros al presidente Alberto Fernández. No se lo vamos a pedir ningún milagro. ¿Por qué? Porque la situación de la región no es la mejor. Convulsionado Chile, golpe de Estado en Bolivia, pierde el Frente Amplio en Uruguay, ha habido un cambio copernicano en Brasil, donde evidentemente los gobiernos de Lula y de Dilma Rousseff estaban en las antípodas de Bolsonaro. Hay un gobierno de derecha en Paraguay, otro en Ecuador, heredero de uno de izquierda. Está convulsionada la situación en Centroamérica, y como bien nos decía Eduardo Bior,
un intento por volver a controlar el patio trasero de los Estados Unidos, ¿no?, por parte de sectores del Comando Sur, etcétera, etcétera. En ese contexto, a ese contexto le debemos sumar un cambio de representantes del Fondo Monetario Internacional ante la Argentina, mostrando que el Fondo Monetario tiene amigos y adversarios, que el gobierno anterior era amigo y que por tanto le dio dinero virtualmente sin ningún tipo de condición. 3 veces cambiaron los planes fallidos que acordó el gobierno con el Fondo Monetario y no hubo ningún tipo de reproche, pero cuando se olía que cambiaba el gobierno, el crédito del Fondo Monetario, que llegaba a 57.000 millones de dólares, se detuvo, quedó en algo así como 44.000 millones de dólares que le dieron al gobierno de Macri, y a partir de un momento ya no entró más dinero. Y seguramente el Fondo Monetario intentará que el próximo gobierno pague el crédito que ellos irresponsablemente le dieron al gobierno anterior. Ahí el gobierno tiene, además del regional, tiene un problema con el Fondo Monetario Internacional. Además tiene vencimientos de deuda con bonistas privados a escala global y también local, que es otro problema que va a impactar muy fuerte sobre las finanzas públicas. Otro tema que es ese endeudamiento que va a tener que tratar el próximo gobierno, al tiempo que hay una demanda social muy grande con millones de compatriotas hundidos en la pobreza que van a necesitar que se alivie su situación con dinero contante y sonante, porque el que tiene que comer necesita dinero contante y sonante, y entonces va a tener que aplicar políticas muy activas justamente para que se pueda combatir el hambre, la indigencia, la tremenda desnutrición en la que están sumidos millones de niños y adolescentes en nuestro país. Al tiempo que también habrá que recuperar un poco las jubilaciones y el mercado interno para que se vuelva a mover el comercio, la industria, la producción, que se vuelvan a generar fuentes de trabajo, con trabajo productivo, con trabajo lo más calificado que se pueda, y naturalmente encendiendo todos los motores de la economía, no solo el del consumo, sino también el de las exportaciones, con lo cual podemos presumir que el tipo de cambio va a ser alto para la próxima etapa. Vamos a tener un tipo de cambio alto. Va a haber que encender el motor del turismo internacional, para que fluyan hacia la Argentina dólares que el país está necesitando. Seguramente se va a seguir con el cepo tremendo con el que termina Macri. Macri se había jactado de haber levantado el cepo heredado de la administración de Cristina Kirchner, pero el cepo con el que termina su administración es muchísimo más severo, dado que quien quiera comprar dólares tiene un tope de $200 al mes, situación extrema a la cual se llegó para que Argentina no se derrumbara, y fue una medida que, aunque los pseudo-liberales o paleoliberales se manifiesten en contra, es la que permite que estemos transitando esta etapa entre la elección del 28 de octubre y la asunción del nuevo gobierno el 10 de diciembre, más o menos en un clima de tranquilidad. ¿Sí? Más o menos en un clima de tranquilidad. Así que, bueno, a nosotros nos hubiera gustado que ya supiéramos con total claridad cómo iba a estar compuesto el gabinete de Alberto Fernández. Nos hubiera gustado que ya se hubieran dado en cada una de las áreas de los ministerios, las direcciones, las secretarías, cuál iba a ser la orientación, ¿verdad? Que se pudiera hacer una transición no solo en un orden macroeconómico, sino también en una relación entre el gobierno que llega y el gobierno que se va, porque el gobierno que se va no se va como un gobierno, como nos contaba ayer nuestro amigo Carlos Méndez, que Piñera está con el 12% de aceptación. El que se va es un gobierno que se va con 40 puntos de la última elección, independientemente de que eso pudo haber sido un momento y nada más que un momento, pero es un gobierno que cumple sus 4 años de mandato y cuyo presidente dice que va a colaborar con la próxima administración, hecho que no siempre se
por lo menos se dice, no siempre se declara. Después hay que ver si lo hacen o no lo hacen. Pero que sería un buen dato que entre todos tratemos de sacar a la Argentina adelante. Estamos lejos de una nueva compulsa electoral y por tanto no hay intereses subalternos que nos puedan sacar de esta orientación, que es poner realmente a la Argentina en la situación que se merece como país. Somos un país inmensamente rico y merecemos efectivamente vivir todos, convivir en el mejor de los climas, con la elevación social de todos aquellos que están hundidos, y esa es una tarea que tiene máximos responsables, que son los que asumen la dirección del Estado, pero en la cual todos tenemos que colaborar. Si no colaboramos entre todos, difícilmente podamos resolver los gravísimos problemas que tenemos. Así que solo mi observación se circunscribe a decir: lamento que todavía no tengamos certezas sobre los rasgos estratégicos de la próxima administración. Y con esto vamos cerrando este capítulo de este martes 26 de noviembre, a la espera de que nos volvamos a encontrar el próximo lunes a las 12, lunes 2 de diciembre, a las 12 horas, y también esperando que le haya gustado este programa con varios reportajes como los que tuvimos ayer, y que cada uno de esos reportajes haya sido de su interés, porque en cada uno de ellos algo hemos aprendido, algo hemos aportado. Ahora los vamos a dejar con nuestro amigo Paco Rodríguez y España en el recuerdo, este programa tan tradicional, tan clásico ya de la radiofonía argentina, que se ha ganado un lugar transitando ya varias décadas. Así que los dejamos con Paco Rodríguez y nosotros nos estamos encontrando el lunes próximo a las 12 del mediodía aquí en Radio La Luna AM 1140. Daniel, chau. Chau, y nos estamos viendo. Chau, Héctor, Dirío, y bueno, buena llegada y buen programa para Paco Rodríguez. Chau.